Ya le escuchamos. Hola, hola hermanos. Ya iniciamos. Vamos a iniciar con una oración. ¿Sí me escuchan? Bueno, pues hoy, este lunes, ya estamos a 3 de julio, gracias a Dios. Estamos ya otro mes y con esta sesión pues cerramos nuestro tema de la creación. El autor le llama nueva creación. La creación, esta es la última, esta ya la tenía preparada, hermanos, desde el lunes pasado. Y dije, bueno, pues vamos a cerrar con esta. Y se me hace interesante, pero también complicadita, hermanos. Esta conferencia, vamos a hablar de la norma para el matrimonio, la norma ley, la palabra ley para el matrimonio, y vamos a hablar de los fundamentos para la vida estatal, que tiene que ver con la política, hermano, a ver si no se me asustan, ¿verdad? Son temas espinosito, ¿verdad? Pero así lo dice nuestro, vamos a decir, nuestro autor, Spyman, en su teología reformacional. Ustedes pueden ver allí, así se llama el tema, ¿verdad? Él es teólogo, filósofo, pero no es político tampoco, ni especialista en matrimonio. Y yo, pues, tengo estos temas en mi organización de la familia y del Frente de la Reforma, pues he tenido que estudiarlos. Son profundos ambos temas, hermanos. Y nada más vamos a dar algunos elementos, hermanos, a ver qué les parece. Si ven que tienen dudas o no entienden, hermanos, pues con toda confianza, este, con toda confianza, eh, pregunten, hasta me detienen, hermanos. Bien, pues miren, tenemos que ver esto desde el motivo bíblico de la creación, es nuestra doctrina. La creación, toda la cristiandad, pues creemos en la creación, ¿verdad? Y hay tres puntos, ¿verdad? Que le llaman la creación primaria, la creación secundaria y la creación terciaria. Para mí esto es nuevo, hermano, pues yo nada más sabía que Dios era el creador, pero este autor pues habla de estas tres y pues en las anteriores sesiones, una de ellas, pero la primera creación es la creación ex nihilo, si no me recuerdo, que se creó partiendo de la nada, no existía nada, hermanos. ¿Ya? Esa es la primera. Y luego la segunda creación es la creación, ¿verdad?, de los 6 días. Es el proceso ordenador de Dios. Fue ordenando los reinos, las criaturas, las estrellas, el sol, la luna, en cada día, en los 6 días, los animales, los peces, las aves, etcétera. Esa es la creación secundaria, así la entiendo. Y la tercera creación es lo que se le conoce como el mandato cultural. Y el autor habla del séptimo día, descansó y a partir de allí también dio al hombre el mandato de multiplicarse, de señorear la creación. Eso es lo que se le llama el mandato cultural. Y luego de cuidar el Edén, el jardín, cuidarlo, desarrollarlo, que es ya, el autor dice que es el tiempo conocido, el de ahora, el actual, el de las 24 horas.
el de la agenda, el del mes, el del año. Y es interesante de este mandato cultural, es en donde ya es la tarea, Dios nos manda de predicar su palabra, ley, su enseñanza, sus mandatos a todas las naciones, ¿verdad? Y esa tarea, ese mandato, ese llamado que tenemos como parte de su pueblo, como hijos de Dios, somos los responsables de hacer cultura, hermanos, que es una de las tareas que los cristianos hemos descuidado. Por el contrario, los pueblos, vamos a decir, de otras culturas, de otras raíces, religiosas, pues ellos han hecho la tarea cultural también y lo han hecho muchas veces bien. Nosotros pues también lo hemos hecho, pero creo que hoy en día, y en estos días que nos ha tocado vivir, necesitamos reforzar nuestro trabajo cultural, hermanos. ¿Sí? Hacer cultura económica, política, la cultura de la movilidad, etcétera, jurídica, en la familia también. Bien, esas son las tres creaciones, vamos a decir. La palabra ley revelada de Dios dada a Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Desde siglos atrás, Dios escogió a este pueblo amado, ¿verdad? Pero como pueblo también fue rebelde, hermanos. Varias veces tuvo que ejercer, ¿verdad? Vamos a decir, como un padre al hijo, lo tuvo que disciplinar. Pero es porque por naturaleza todo ser humano somos rebeldes, pecadores, hermanos. Y todas las demás naciones o pueblos, pues la escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, hermanos. Y ahí nadie puede decir, yo estoy exento, solo Cristo Jesús es santo y perfecto. Pero esa palabra ley revelada, hermanos, sigue vigente para este siglo XXI, para esta sociedad industrializada, moderna, y aún con toda su secularismo, su humanismo y todos los ismos que existen, hermanos. Pues se sigue vigente la palabra, gracias a Dios. Es el mismo Dios de ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Dios, hermanos, gracias a Dios. Bien, pues ya el tema que nos ocupa, hermanos, es la norma para el matrimonio. Es interesante que Dios puso normas, leyes, palabra, ley revelada para la institución de la familia, del matrimonio, para la institución del Estado, para la familia, para la educación. Es que Dios es un Dios de orden. Aprendimos que el orden de Dios para su creación, ¿verdad? Puso ley a todo para gobernar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna. Él es creador, pero también sigue sustentando su creación. Bien, pues entonces esa palabra sigue dando orden a su creación, ¿verdad? Es palabra creacional. A través de la creación vemos el orden de Dios y la creación misma nos enseña, nos da ley para guiarnos. Es el libro de la creación como aprendimos, pero el libro bíblico escrito, la Biblia, hermanos, esa es la revelación. Pues vamos a decir, uno le llaman la revelación especial y la revelación general,
es la creación. Tenemos estos dos libros que Dios utiliza para darnos dirección. Bien, pero así como puso ley para el matrimonio, hermanos, pero a través de los siglos ha habido otras, vamos a decir, otras formas de hablar del matrimonio. Me parece que se habla mucho de Juan Jacobo Rousseau. Él escribió un libro que se llama precisamente Contrato Social. Él escribió de la soberanía del pueblo, ¿verdad? El pueblo manda. Casi dice voz del pueblo, voz de Dios. Esa es su idea. Entonces, este hombre, Rousseau, pues sí, hasta la fecha tiene influencia fuerte en el tema del matrimonio. Y allí sale la carta matrimonial, vamos a decir, ¿verdad? Del contrato, desplazando al contrato o al pacto de Dios que estableció, ¿verdad? Entonces es el acuerdo de dos individuos libres y soberanos que negocian un convenio matrimonial. Eso pues yo lo hice en el registro civil, ¿verdad? Pero también lo hice ante la comunidad, ante la iglesia, ¿verdad? Ante Dios. Este convenio, creado artificialmente por dos partes, que actúan en consentimiento y no como un estado dado por la palabra ley revelada, está aquí. Aquí no está inspirado por la palabra de Dios, es una inspiración humana, netamente. No toman en cuenta a Dios aquí. Esa es la separación, ¿verdad? De la palabra de Dios y un convenio nada más entre dos personas. Y a partir, vamos a decir, es un ejemplo, una muestra de cómo hay dos, en lo que se le conoce el dualismo, el secularismo y las cosas de Dios. Pero Dios es el creador y no existe tal división de los dos reinos, el reino humano y el reino, vamos a decir, de Dios. Dios es rey de todo, hermanos. Aquí no existe nada de separación, ¿verdad? Él puso ley a toda su creación y a todas las instituciones, ¿verdad? Y a todas las estructuras de la creación. Bien, pues sigamos con este matrimonio moderno, ¿verdad? No toma en cuenta el matrimonio establecido por Dios, el matrimonio natural, que nos habla Romanos 1, ¿verdad? No tomando en cuenta a Dios, sino a la criatura nada más. Y ellos argumentan que el matrimonio establecido por Dios ya cada día es más, ya pasó de moda, ¿verdad? Más obsoleto, ya caducó, ya eso no es vigente, dice. Ese es el engaño del enemigo, ¿sí? El matrimonio que instituyó Dios, pues entre hombre y mujer, pues sigue vigente, hermanos. Que estén reconstruyendo otras concepciones de matrimonio, bueno, ya es producto del pensamiento, invento del hombre. Y entonces ellos pretenden, dicen que eso ya pasó, es antiguo, y ahora vienen nuevos modelos, ¿sí? Pero este modelo, el modelo moderno, vamos a decir, el humanista, el de Rousseau, está demostrado se dan relaciones sexuales promiscuas, hermanos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o una combinación, ¿verdad? Un hombre con varias, o al revés, una mujer con varios, una promiscuidad tremenda, hermanos, un degenere.
y en este proceso es considerado una etapa normal en nuestra evolución cultural. Quieren normalizar estas relaciones promiscuas, hermanos. Lo malo lo quieren hacer que parezca bueno. ¿Sí? Bien, Jesús vuelve a insistir, ¿verdad? Que en el principio no fue así. Siempre habló del matrimonio, ¿sí? Originalmente y permanentemente el matrimonio tiene el propósito de ser un convenio exclusivamente unitario, es decir, entre esposo y esposa. Esta es la voluntad de Dios. El matrimonio es para bien y en forma duradera. Esta es la norma arraigada en el orden de la creación. Y ahí está la base bíblica. La palabra de Dios nos lo dice Jesús, ¿verdad? Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, los creó? Varón y hembra. Está en Génesis. Varón y hembra los crió. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mateo 19 del 3 al 9. Así que, hermanos, es contundente lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que la unión en el matrimonio es entre varón y mujer. Así se estableció desde el principio. Y hoy, pues hay tantos inventos, producto de la imaginación del hombre, de que ahora pues quieren legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, hermanos. Cuando la Escritura condenó, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, acuérdense, ahí está la condenación y el juicio, y hasta hubo juicio. Es tremendo esa situación. Yo a esto lo llamo un ataque a la institución creada por Dios, a la institución natural. Así. Y el hombre no quiere tener la autoridad, la dirección de Dios. Es la que nos debe de regir a todas las áreas de la vida, la familia, el matrimonio, a la política, que ahorita vamos a hablar del Estado, hermanos. El desorden, la violencia, el odio es lo que parece ser que es lo que el hombre busca. Así que Dios desde el principio da orden a todas las instituciones creadas por él, a la familia, al gobierno. Por eso es esa palabra ley. Yo como abogado, cuando estudié tantos códigos, hermanos, que el código mercantil, que el código laboral, que el código civil, que el código
y la misma Constitución. Ahora, ya hay otros códigos que hace como 20 años yo tuve que estudiar el código electoral, que es el que rige las campañas electorales. Todo está regido por normas, ¿sí? Todo, no podemos hacer lo que queremos, hermanos. Ahora yo entiendo qué bueno que tenemos reglas del juego. En un partido de fútbol, pues hay reglas. Necesitamos un árbitro, ¿sí? Entonces vamos a entrar al tema de los fundamentos para la esfera estatal. A ver, si hay un comentario del tema del matrimonio, fue pequeño esto que hablamos, ¿eh? Sí, creo que fui muy claro nuestra posición de que Dios ha dado palabra, ley al matrimonio, ¿sí? Y su palabra es la autoridad. Si hay algún comentario o pregunta, la pueden hacer con toda confianza, estoy listo. Porque viene el otro tema espinoso, hermanos, el de la política, no se me vayan a asustar, hermanos. Pero nada más vamos a hablar una basecita, los fundamentos de lo que es el Estado, el poder, ¿verdad? Sabemos que el poder, pues, unos hablan del poder ejecutivo, el Estado como poder ejecutivo dividido en tres poderes, el legislativo y judicial. Son poderes autónomos ambos. Fíjense, apenas me está amaneciendo aún como abogado, que son igual en poder, ni uno puede estar encima del otro. Y a pesar de que yo ya conocía lo de la soberanía de las esferas, bueno, no solamente en esos tres poderes se da el equilibrio de poderes, sino también en las demás instituciones, ¿verdad? El poder educativo, el poder económico, el poder de los otros, la comunicación, la prensa, son poderes también, ¿verdad? Bien, eso se le llama equilibrio de poderes o soberanía de las esferas, que ahorita vamos a hablar quién fue el creador de todo este pensamiento bíblico, de la soberanía, mismo la palabra soberanía, Dios es soberano. Bien, el Estado, ¿verdad? Representado por el presidente. Vamos a hablar del presidente. Y más que ya hasta ahorita, todavía falta un año casi, menos de un año. Y ya hay lucha por el poder ejecutivo, legislativo. ¿Verdad? Y va a ser tremendo, hermanos. Que Dios nos dé sabiduría para poder elegir a nuestros representantes. Pero fíjense que, como en todo, hermanos, cuando uno habla de política y de religión, dicen que eso, nunca va a haber acuerdos, ¿verdad? Dicen los dichos, ya en cómo la gente dice, hablar de política y de religión es como el agua y el aceite, que no se llevan, ¿no? Pero yo todo eso se me está quitando, hermano. La palabra de Dios te va limpiando de esas concepciones erróneas, ¿verdad? Porque Dios no tiene esa visión, esas concepciones son humanas, pero la visión de Dios de las esferas de poder estatal y de la familia y de la iglesia, pues Dios puso ley a cada una de ellas. Y pues sigue dividiendo a los cristianos. Y eso yo lo he visto. En estos 20 años, pues, por la gracia de Dios, yo he estado participando en política, hermanos. ¿Verdad? Bastantito, ¿verdad? Y pues he tenido que estudiar, ¿verdad? No puedo decir, ay, soy un experto, estudioso, teórico, pero sí me considero como un activista político, ¿verdad? Con una agenda, tratando de traer una agenda cristiana, ¿verdad? Que los políticos firmen, se comprometan
con una agenda cristiana, ¿verdad? Hemos ganado, hemos perdido. Así es la competencia política, hermanos. Pero nuestro fundamento para la política debe estar basado en el motivo bíblico. Allí lo dice, que nuestra cosmovisión bíblica, hermanos, es creación, caída y redención, en comunión con el Espíritu Santo, como lo dice Hermann Doyever, ¿verdad? Esa es nuestra cosmovisión, ¿verdad? Y allí envuelve o da dirección a todas las esferas de la creación. Y la vida estatal no es una excepción, hermanos. ¿Sí? Hay que analizarla desde estas tres doctrinas que habla de la Biblia, la creación. Ahorita estamos cerrando el tema de la creación, por cierto. Ya la próximo lunes ya entramos al tema de la caída en pecado del hombre. ¿Cómo esta buena creación, la caída del hombre vino a darle dirección? Ojo, el corazón caído en pecado es el que con un corazón caído pretende darle dirección a todas las áreas de la creación. Eso lo vamos a tratar de explicar bien, ¿eh? Porque la creación es buena, Dios es buena. Lo que hace que se distorsionen todas las instituciones, la misma institución del Estado y de la familia, pues es un corazón no reformado, hermanos. Por eso nos llamamos reformados, que pretendemos reformar todo lo que está deformado. Lo repito, pretendemos reformar todo lo que está deformado, ¿verdad? Pero en la obra redentora de Cristo, porque por sí nosotros no tenemos la solución, hermanos. El que vino a atacar la enfermedad, a la caída en pecado, es la obra redentora de Cristo. Por eso tenemos la palabra más segura, el medicamento que ataca de raíz toda enfermedad, que es el pecado del hombre. Así que ese es nuestro fundamento, esa es nuestra cosmovisión. Por eso se llama el curso Cosmovisión Cristiana. Y entonces, la cuestión estatal, pues, así la vamos a manejar, ¿verdad? Y Calvino, pues, es uno de nuestros teólogos, pensadores o filósofos, ¿verdad? Que siempre acudimos, porque él no solamente se abocó a la cuestión cúltica de la iglesia, sino que él estableció universidad, estableció una constitución para Ginebra, o sea, conocía de otras esferas, hermanos. Y aquí su último, uno de sus libros de la institución de la religión cristiana, habla de la autoridad civil. Dice que la autoridad civil, el presidente o los diputados, todo puesto de autoridad, es un llamado, es un llamamiento por Dios. Dice, no solamente santo y legítimo ante Dios, sino el más sagrado y por lejos el más honorable de todos los llamados en toda la vida del hombre mortal. ¿Mm? Así que, hermanos, ¿verdad? El participar en política, el estar en puestos de representación, ya sean los tres poderes, en el ejecutivo, pero en sus manifestaciones de gobernador y de presidente municipal, son llamados por Dios, hermano. Y Dios puso palabra para eso, para ejecutar y dar dirección a ese trabajo político. Y aquel que se desvía de la dirección escritural, palabra, ley de Dios, pues hace un desastre, hermanos, en ese puesto. ¿Sí? Así que con temor y temblor, los que tenemos que ejercer
nuestra participación política, unos profesionalmente, otros de tiempo completo, otros son llamados a la administración pública, otros a puestos de elección popular. Pero este es desde esta visión de servicio primeramente a Dios y luego a los hombres. Así como la iglesia es el fruto de la especial gracia salvadora de Dios, así el deber del Estado de resolver disputas, regular el comercio, ejercer justicia, castigar a los criminales y defender a la nación. Es una operación de la gracia común de Dios. Bueno, es lo que dice Spyman, ¿verdad? El Estado, claro que sí tiene que regular el comercio, que nadie puede vender, poner precios, ¿verdad? De una manera excesiva, como muchos lo hacen. Quieren vender las cosas muy a altos precios, sin ser reguladas. Por eso ahí interviene el Estado. Pero sobre todo el llamado del Estado es ejercer justicia, la espada de la justicia. Así se le llama en la Biblia, en Romanos 13. Y consiste en castigar a los criminales, defender a los ciudadanos, a los buenos, ¿verdad? Y castigar a los malos. Y esto es por la gracia de Dios, la gracia común de Dios, ¿sí? El Estado tiene su origen en la gracia común de Dios, porque veía la perdición, ¿verdad?, del hombre, el desorden, y por eso se instituyó el Estado para ejercer justicia. Ese es el llamado. Otro punto que también es muy amplio, las relaciones iglesia-estado, hermanos. A la iglesia se le dio, ¿verdad?, la responsabilidad del uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que el llamado al pastorado, su responsabilidad principal es predicar la palabra de Dios, ¿sí? Pero el Estado se le dio la espada de la justicia para restringir el mal en la sociedad, ¿sí? Ambas espadas vienen de Dios. Dios es soberano, Dios las otorga a ambas instituciones. Y a cada institución o esfera social les otorgó autoridad, ¿sí?, por igual, ¿sí? Ninguna institución o esfera de poder puede estar por encima de las demás, hermanos. Aguas ahí. Y lo voy a tener que estarlo repitiendo. El Estado no puede estar por encima de la iglesia, ni la iglesia por encima del Estado. Lo repito y que se oiga fuerte, hermanos. Eso ha sucedido, esa es la lucha de las dos instituciones en la Edad Media. La iglesia gobernaba sobre todas las demás instituciones. Era la que ponía reyes y los quitaba. Y luego ya en los siglos XVII y más, fue al revés. El rey sometía a la iglesia. Pero el único que puede estar sobre todas estas instituciones es nuestro Señor Jesucristo. Él sí es soberano. Él es el que le dio autoridad a todas estas instituciones creadas. Son criaturas, hermanos, son creación, temporales. Por eso Cristo Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es que hay que escucharlo y repetirlo. Cristo Jesús dice, toda autoridad me es dada,
toda, 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 en el cielo y en la tierra. Él es el único que nos debemos arrodillar, hermano. La vida estatal está anclada en el orden de la creación. Puso ley a las estructuras creacionales. Esas son instituciones creadas por Dios en su gracia común. La tarea de gobernar, ejercida actualmente por el Estado, es un aspecto divinamente ordenado del mandato cultural original del hombre. Porque las fuerzas disruptivas del pecado son activas en todas partes, pero la gracia preservadora y redentora de Dios también es una realidad presente. Repito, del mandato cultural, ¿verdad? Esa es la tarea nuestra. Ahora que se vienen elecciones, pues tenemos que decidir, hermanos, quién va a ser nuestro próximo presidente o presidenta. Que Dios nos dé sabiduría para elegir a nuestros representantes en la Cámara alta y baja, nuestros presidentes municipales y gobernadores, pero bajo una cosmovisión escritural. Tenemos que dialogar todos estos temas, pero me parece que no perdamos de vista que así como el pecado, ¿verdad?, afectó a todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios, pero tenemos que recordar que ese corazón caído fue restablecido, restaurado por la obra redentora de Cristo. Y por lo tanto podemos dar buena dirección de acuerdo al mandato original de Dios, al Estado. Bien, ahí está la base bíblica de la autoridad, de las autoridades. Romanos 13, yo creo que hemos leído varias veces este pasaje. Que pues hay pues diversas, vamos a decir, interpretaciones, ¿no? Pero pues ahí está la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, ya que es el que nos guía a la verdad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Ahí está, servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ahí está la espada de la justicia, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Ese es, qué tremendo es este Romanos 13, ¿verdad? Es para dedicarnos al estudio de cada frase, hermanos, ¿verdad? Pero aquí lo que yo puedo decir de este pasaje, que la responsabilidad número uno ¿verdad? Es la impartición de la justicia, de castigar al malo y proteger al bueno, ¿verdad? Esa es la espada que Dios le otorgó al Estado, de justicia. Y cuando un Estado, un gobierno, no ejerce justicia contra el malo, hermanos, ¿verdad? Está desobedeciendo el llamado. Y parece ser que este gobierno y a lo mejor otros, en vez de ejercer justicia, dice que los abrazos no han funcionado. Ahora creo que ya rebasó, casi estamos a los 160,000 muertos. Ya rebasó a los demás gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque la política de seguridad y de justicia está equivocada. ¿Sí? Y cuando no se aplica la ley, hermanos, hay desorden. La ley de la justicia. ¿Sí? Y entonces el violar la ley, la constitución, hermanos, es un atentado contra el orden establecido por Dios. ¿Sí? Así que en este juego, en esta creación, hay reglas, hay leyes, y si no se nos sometemos tanto autoridades como ciudadanos, ¿ya? Podemos traer caos, desorden. Yo desde chamaco me gustó el fútbol. Y ahora que veo el fútbol profesional, pues me doy cuenta que hay un árbitro, hermanos. Y los jugadores, el partido, el juego, para que se lleve bien, pues deben de someterse a las reglas. Hay tarjeta roja, ¿eh? La amarilla también. Y el árbitro tiene que, en este caso el INE, tiene que castigar a los que están violando las leyes electorales. Por eso es bueno conocer la ley electoral. Bueno, yo la estudié, necesito actualizarme como todo. Sí, bueno, ahí está el llamado del Estado, hermanos, pues, ¿verdad? Aquí está otro Apocalipsis 13, hermanos, ahí está. Ese se los dejo de tarea, hermanos. Nada más les puedo decir que ahí está el orden, el desorden más bien, de un gobierno que no se somete a las leyes, ¿verdad? Está tremendo, ¿eh? A mí hasta me pone tremendo, ¿verdad? Fíjense, blasfemia contra Dios, aquí mi amigo me pone los puntos importantes. Bueno, todo es importante de la escritura,
Pero léanlo, hermanos, porque este es lo contrario a Romanos 13. Aquí el desorden se revela contra Dios, ¿ya? Se rebelan contra Dios. Y es todo el Apocalipsis 13. Bien, pues vamos avanzando. Romanos 13 presenta al Estado como un ministerio, como un ministro de Dios. Este gobierno se rige por la palabra ley de Dios, el Estado en su mejor expresión, el Estado tal como debía ser. Y Apocalipsis 13 presenta al Estado como la ramera babilónica. Muestra un Estado antinormativo, el Estado en su peor expresión, el Estado esclavizado a poderes demoníacos. Les recomiendo que lean el libro de Raíz de la Cultura Occidental, donde hablan de los motivos espirituales o religiosos que operan en los individuos, en las personas, en la humanidad, pero también como un motivo religioso o un espíritu no es individual solamente, sino es comunal, y cuando los hombres ya se reúnen para crear una organización, una institución, una asociación, también hay un espíritu que opera en esa institución, llámese Estado, llámese escuela. Hay espíritus que operan en las instituciones, en las esferas, hermanos. No es ajeno. Nada es neutral a los espíritus, hermanos. Ese es el debate que yo tengo ahí con algunos hermanos. ¿Ya? Dicen, no, pues es que toda la política está mal. Todos son igual. ¿Ya? Pero, ¿ya? Hay un espíritu que opera en todos los candidatos, en todas las instituciones. Así que, acuérdense que son humanos los candidatos. Luego pensamos que nos olvidamos de que somos pecadores todos. Claro, algunos redimidos por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Pero aún así, redimidos, hermanos, ¿cuántos no hemos fallado? Así que no vamos a encontrar personas perfectas, ¿no? Perfección solamente en Cristo, ¿verdad? Así que, bueno, nada más les dejo eso. ¿Qué pasó? Sí, esos entes demoníacos detrás se ven reflejados en Daniel. Se habla de una posesión o de una potestad en Persia y otra en Babilonia, y que existen esos influencias y poderes demoníacos detrás de los humanos, que nuestra lucha realmente es contra esas potestades, no contra carne ni sangre, sino contra potestades y principales. Perfecto. Oh, hermano, pues tú deberías dar ya clases, porque sí, esa es la lucha espiritual. Nosotros le llamamos lucha cultural, tarea cultural, pero esa es la lucha espiritual, hermano, la verdadera lucha que tenemos los cristianos, ¿sí? Y esa es nuestra posición. Hay uno que habla mucho del tema de ideología de género. ¿Cómo se llama? Agustín, Laje, ¿no? Y escribió un libro que se llama La batalla cultural, pero no la presenta así como una batalla espiritual, una lucha entre espíritus, como Doyever y toda nuestra visión cristiana es, que estamos librando una batalla no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Nada más que son ideas que buscan influir, ¿sí? De hecho, yo lo explico de esta manera. Hay una pregunta, hermanos, si oyen que no se oye, me están haciendo una pregunta aquí en el grupo. Adelante. Sí, de hecho, tal como me sucede a mí, tengo que entender el lenguaje espiritual y aplicarlo con la gente que es espiritual, y el lenguaje racional con la gente que solo entiende el lenguaje racional. ¿Y cómo entendemos usando el texto bíblico? Cuando Daniel
es descubierto por gobernadores y sátrapas que se oponen a que hubiese otros dioses, cómo le lavan el cerebro al rey para que emita un edicto donde cualquier persona que no adore su imagen y se escuche adorando a otros dioses sea remitida a alguna sanción, y es por eso que se echaba al pozo de los leones. Espiritualmente, ¿qué representan los gobernadores y los sátrapas? Esos demonios que se manifiestan de esa manera. Y en la vida real, por ejemplo, ayer estaba yo con una persona y se manifestó en un alcohólico, queriendo jalonearle y todo. Yo no sabía que estaba ebrio, sino que fui prudente porque pude explicar, estaba yo hablando de la palabra, y pude explicar por qué se manifestó el engañador de esa manera, en un ebrio. Digo, y fuiste muy atinada, porque fuiste prudente, supiste cómo retirarte de decirle. Yo tuve que ser prudente y sabio para no hacer el borlote. Cuando uno está entregado al 100% a las cosas espirituales, todos los días nos van a pasar cosas así. Hoy, sin embargo, viniendo de una reunión, que he llegado tarde, mi intención era ser puntualísimo, pero me llamaron precisamente gente que se aplica a lo que estabas diciendo, Carlos. ¿Cómo tenemos que tener participación? Porque algunos siguen diciendo que la política es del diablo. Si lo aplicamos en el contexto bíblico, en lo que estás explicando, si hay un equilibrio para sentarnos en lo mismo, porque pude hablarles a ellos no solo de un proyecto de construcción, sino también de la cuestión cultural, y al final rematé, pude por la gracia de Dios hablarles del mensaje, cuando es gente que evidentemente es católica romana, es gente de Michoacán, que está dura la situación, es gente de Oaxaca, no menos sencilla la situación, pero a eso nos enfrenta y nos prepara. Esa es la razón de por qué estoy aquí. Está bien. Quiero aprender más. Perfecto. Quiero aprender más y participar más. Muy bien. Ya hemos tenido, sí. Bueno, para cerrar, cierra porque están esperando los hermanos continuar. Y la intención es que algo grandioso es que hubo un hecho contundente, que conocemos en común a una diputada, que es muy trabajadora, que es muy congruente, la diputada Edna Díaz Acevedo, y que eso le dio confianza a la reunión. Sí. Y ahí es cuando digo, cuando uno es consciente, Dios respalda. Está bien. Dios respalda su obra. Bien. Ok, sí, es bueno los comentarios y todo eso, pero ahorita por el tiempo vamos a continuar, ya nada más falta, pues ya prácticamente estoy por terminar, nada más 2 puntos, ¿verdad? Entonces, en efecto, aquí dice Roberto, ¿verdad? Que muchos condenan o dicen que de la política es del mundo del diablo, ¿verdad? No hay que meterse. Yo me acuerdo que hace 30 años cuando escuché esto que dice Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, es uno de nuestros pensadores, ¿verdad? Este hombre, Dios le reveló el concepto de la soberanía de las esferas, ¿sí? Dios lo usó para formar el partido antirrevolucionario, porque los partidos comunistas, marxistas, humanistas, estaban queriéndose apoderar de Holanda, hermanos. Formó el partido antirrevolucionario. Nosotros no somos revolucionarios. Ahora yo puedo decir que somos más reformadores, ¿no? De la reforma calvinista, luterana. Entonces, Abraham Kuyper, pues, no solamente llegó a ser ministro de Estado, ¿verdad? El primer ministro de Holanda, también él fundó la Universidad Libre de Ámsterdam. El tema de la educación es importante, que tengamos universidades, hermanos. También estableció un periódico, así como el Universal, el Census, de circulación nacional. Tenemos que tener medios de comunicación. También estableció un sindicato de trabajadores, sindicatos, universidades, partidos, y aparte él era pastor. A lo mejor exagero, pero yo he escuchado que despachaba de lunes a viernes en Palacio
y luego el domingo ministraba la palabra de Dios. Ahí sí, mi mentalidad como, vamos a decir, como mexicano que está bien, penetrado esto de la separación iglesia-estado, pues allá, ¿cómo podía él guiarse por la palabra autoritaria de Dios y ocuparse en la esfera cultica, eclesiástica, los domingos, y de lunes a viernes en la esfera política, el ejecutivo? Aquí, pues, aquí sería tremendo tener eso, pero en la libertad en Cristo, pues es posible, hermanos. Es posible no separar la fe en todas las demás áreas. Él dijo, no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no reclame como mío. Ni un centímetro o una pulgada, ¿verdad?, puede estar ajeno a la autoridad de Cristo Jesús. Todo es de Él, hermanos. A muchos hermanos luego se enojan porque yo les digo que tenemos que también tener gente ya en la Cámara de Diputados, tener diputados, senadores, gobernadores. Tenemos que tener hombres formados en esa esfera, pero con una visión cristiana. Ese es el problema, de que no tenemos gente preparada, sólida en Cristo, y cuando ya ocupan un puesto se los chupa las tentaciones, ¿verdad? Caen idolatrar el poder y el dinero, hermanos. Por eso necesitamos gente sólida en una cosmovisión quizá. Por eso estamos enseñando esto, esta cosmovisión bíblica. Cuando yo supe que era posible dar testimonio en la esfera política, muchos, bueno, algunos hermanos me dijeron, no, yo ya no te voy a apoyar con mis donativos porque ya ahora ya te estás yendo a la política, ¿no? Al mundo. Y dije, caray, pues sí, hermano, yo voy a ir allá a predicar a Cristo, a proclamar que Cristo es el Señor y Salvador, ¿verdad? Bueno, les platico esa anécdota, porque así hay gente, ¿no?, que dice, no, pues de la política no se debe de hablar, ¿no? A mí me han sacado de grupos de WhatsApp porque, pues empiezan a participar, de opinar de política, y pues yo opino y pues ya me empiezan a decir que no, etcétera. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero es una parte de la lucha espiritual, hermano. Bien, pues ahí está, yo le debo a Abraham Kuyper que de esto de mi llamado a la esfera política, ¿verdad? Como a otras más, ¿verdad? Y pues, como rezan nuestros catecismos, vivimos para la gloria de Dios. Y la Escritura sobre todo, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermanos. ¿Sí? Le pertenecemos a Él. Así que, como toda la creación, la vida estatal es redimible. La injusticia civil no es la primera ni la última palabra. Así que nuestro mensaje de restauración, de redención, de recuperación, las esferas sociales, radica en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que tenemos que participar en todos los aspectos sociales, civiles, en la cuestión cívica, ¿verdad? Por eso ahí hay una materia de civismo que tenemos que seguirla promoviendo, pero con una dirección escritural. La primera palabra de Dios para el mundo es un shalom político, y su palabra final es una nueva tierra donde la justicia mora sin rival. Eso, pues, un día lo veremos en su perfección, pero antes de llegar al reino celestial, aquí en el reino terrenal, hermanos, tenemos que trabajar y hacer de este mundo, de este México, un mundo mejor, con orden, progreso. Es más, ya voy a armar mi agenda de gobierno, mi proyecto de nación, de orden, progreso, justicia
¿verdad? Para esta nación, ¿verdad? Y pues con esto cerramos. ¿Qué les parece? Este tema, hermanos, fue pequeño, pero esperemos que fui claro. Y si tienen preguntas, ¿verdad? Háganlas, hermanos. Se abren los micrófonos. Preguntitas, hermanos, porque luego, si no, hermanos, ya abran sus cámaras. Quiero verlos, hermanos. ¿Quiénes están? Ah, aquí está Daniel. Nos vimos ahí con Franklin, el Junior, Graham. Sí, ahí estuvimos, brother. Ahí está Vicente, está también Sara. Sara, a ver, Sara, quiero verte. Voy, está un poquito pasmada mi pantalla, pero voy. A ver, también Juana Fuentes, en Querétaro, yo te conocí, ya nos hemos visto. ¿Quién más? ¿Quién más está con un phone? Aquí está, ¿quién? Sara. Hola a todos. Ya te mandé el libro, creo, Sara, ¿o no? Sí, lo recibí, maestro. Le agradezco muchísimo. Ahí está. No dejes de asistir porque se lo estoy dando nada más a los que están entrando al curso, ¿eh? Sí, gracias. Yo he faltado, me parece que 2, pero sí por motivos de trabajo. Bueno, adelante, pues a trabajar porque es mandato también de Dios. Claro que sí. Vicente, y el Elfón, ¿quién es? Está, ¿quién? Quiero saber quiénes están, ¿verdad? Le encargo el libro. Ah, aquí Vicente ya me lo ha pedido. Está bien, ya veo que sí no has fallado. Te lo voy a dar, el libro. Ok, Vicente. Fon, ¿quién es? A ver, abre tu pantalla, Fon, o luego, o nada más ponen ahí que están y a lo mejor están en la cocina, no sé. Bien, pero pues gracias por escucharme. Adelante, tema nuevo al próximo lunes, hermano. Entramos a la caída en pecado, ¿eh? Y ahí viene primero la creación hermosa, bella, pero ahora viene el declive, hermanos. Vamos a estar sufriendo, viendo cómo la caída, ¿verdad? En el hombre ha afectado a muchas cosas, pero así lo dice la escritura, hermano. Y luego viene la restauración. Bien, pues aquí están algunos hermanos, como ven, pues la oficina nueva. Pues, hermanos, pues estamos aquí en esta oficina directamente transmitiendo, ¿verdad? Así que sí les pido su apoyo, sus oraciones. Y este curso no se cobra, ¿verdad? Pero si quieren aportar algo para el sostenimiento de nuestro, ¿cómo se llama? De todo el trabajo de oficina, pago de oficina, teléfono, internet, todo lo que implica, pues bienvenidos, hermanos, es voluntario. Pero adelante, hermanos. Dios les bendiga. Saludos. Sí, Dios les bendiga a todos. Bye.